Hola a todos, este video es para hablar un poco del concepto de patrones y su notación básica. Miraremos la notación básica y miraremos un ejemplo de diagrama de componentes. Un componente se define como un elemento modular, desplegable y reemplazable. Es un elemento de software que encapsula su implementación por medio de interfaces. La notación, que es una interfaz, recordemos, una interfaz es una clase. Si está fuera en la clase imprimir, eh, y ella inicialmente tuviera un método que sería calcular costo de una impresión y todo el proceso de inicio, inicio de la impresión. Esto esto fuera un un modelo conceptual. Esto posteriormente puede ser llevado a otras clases para que precisamente esas clases me ayuden a interactuar con mi clase, con mi clase imprimir. Podría ser una clase costo y una clase, no sé, gestión, que es la que me controla todo el proceso de impresión. Para no, este ya tendría sus propios métodos, calcular, este sería iniciar, finalizar. Para no seguir esta notación, eh, se presenta de esta manera, como una interfaz. O sea, podría ser la interfaz costo y esta podría ser la interfaz gestión. ¿Qué está significando eso? Que el método de imprimir está ofreciendo, perdón, la clase imprimir está ofreciendo por medio de una interfaz funciones para el cálculo del costo y por medio de otra interfaz funciones para gestionar. Ahora sí, ¿cuál es la notación básica de, de los componentes? Entonces, podemos encontrarnos una notación como esta. ¿Sí? Que dice component. E iría el nombre del componente. El nombre del componente por lo general está pensado, se recomienda ponerlo en nombre plural. Sin embargo, existirán componentes con un nombre específico, sean externos o internos dentro del software. Por ejemplo, podríamos llamar este componente ventas. Ventas. También podemos encontrarnos en esta notación. Component
ventas. La más común es esta, ¿cierto? Estas son dos barritas aquí. Que son el tema de las interfaces. Los componentes pues interactúan por medio de interfaces. Entonces tenemos, por ejemplo, el componente ventas. Venta de entradas, de tiquetes al estadio. Podemos tener la interfaz, una interfaz. Esta interfaz, ya les digo el nombre, esta interfaz esta interfaz, esta notación se conoce como interfaz provee u ofrece, y esta se conoce como interfaz requiere. Interfaz provee significa que él está ofreciendo funcionalidades para que puedan interactuar con él. Interfaz requiere significa que le están necesitando funcionalidades que es, por lo general, pues se la puede ofrecer otro componente A, por medio de una interfaz provee. Se hace el match ahí. Sin embargo, pues no es necesario colocar cuál va a ser el componente que se le ofrece, ¿no? Si me estoy dando un ejemplo, yo puedo tener otra interfaz así y no indicar literalmente quién me lo ofrece. Sí es importante para para, el- para las interfaces poner un nombre. Por ejemplo, eh, este señor venta de entradas ofrece unas funcionalidades por medio de su interfaz, unas funcionalidades para venta de entradas normales. Entonces es importante colocarle el nombre. Por ejemplo, ventas normales. Y ofrece una interfaz también para ventas VIP. Podría requerir información, si vamos a mirar este ejemplo, de un módulo, de un componente, perdón, un componente de reservas. Cuando hacen la reserva, entonces este señor, ventas, antes de hacer la venta, requeriría información sobre las ventas, ¿cierto? Podría ser un consultar reservas. A modo de ejemplo, también podríamos tener otro componente que me administre toda la información de las tarjetas de crédito. Y esta me ofrecería una interfaz de consulta de esas tarjetas de crédito. De esta interfaz podríamos poner un nombre de eh, buscar o validar tarjetas. Pues tenemos la interfaz
provee e interfaz requiere. Esta notación de interfaz se la podrán encontrar de la siguiente manera: componente A, componente B. Puede ir así, o también le pueden colocar aquí el nombre componente, como les expliqué ahora, con dos símbolos aquí: componente. O también puede quedar así, no hay ningún inconveniente. Entonces, como les decía, se pueden encontrar esta notación, ¿cierto? Tipo de conexión entre dos componentes: interfaz requiere, interfaz provee. También se pueden encontrar esta notación, la voy a hacer de otro color, que indica dependencia, ¿cierto? Esto pues está indicando lo mismo, sino que a mi parecer sería esto un poco más dependiente, es decir, no puedo existir sin ella, pero tanto este como este es lo mismo. En los componentes también podemos encontrar este tipo de relaciones, conexiones directas y también conexiones de dependencia. Recordemos que esto significa dependencia, está apuntando hacia donde depende. Existen también conexiones, por así decirlo, punto a punto, o por medio de un puerto de conexión. El puerto se diagrama de esta manera: un cuadrito aquí indica puerto y va a llegar a otro puerto. Esto podría darse una conexión. Esto se podría interpretar como una conexión punto a punto. Yo también puedo encontrarme estas conexiones entre dos componentes. Por un puerto ofrezco una interfaz y este señor por este puerto utiliza una interfaz. Puertos. ¿Qué son los puertos? Son puntos de conexión entre componentes. Recuerda que el componente es un elemento de software reemplazable, desplegable y modular. Modular. El puerto, la notación básica del puerto. Bueno, ¿qué me faltó aquí? No estaba explicando los nombres, pero recuerda, debe llevar un nombre cada interfaz. Y cuando se habla de puerto, también es opcional colocar puerto. Por ejemplo, un puerto de búsqueda. Los puertos, como les indicaba, son puntos de conexión. Tienen la notación en un cuadrito. Y a través de él, pues, se sale o se requiere o se ofrece una interfaz. Un puerto puede condensar varias interfaces para no llenarlo como sucede en la computación, ¿cierto? A partir de un puerto yo puedo tener varios servicios asociados, entonces puedo tener una interfaz ofrece y puedo tener una interfaz requiere. Estoy utilizando el mismo puerto. Puertos. Puertos.
Bueno, la notación, más de la notación, yo puedo tener dentro de un componente o otros componentes, dentro de un gran componente, otros componentes. Dentro de un componente, otros componentes. Entonces puedo tener componente, por ejemplo, un compilador. Puedo tener componente el traductor. Mire que este componente no va en plural, ¿cierto? Porque es una palabra específica, una función. Entonces no es una regla absoluta que tenga que ir en plural. Podemos tener aquí el analizador. Es un componente, puede ser compuesto por otros componentes. Es más, cuando el componente, por ejemplo, tenemos el componente, queremos detallar un poco el componente traductor, yo podría, si lo quiero detallar un poco, yo podría tener un enfoque caja blanca, es decir, yo podría mostrar de qué está compuesto, podría estar compuesto por clases. Podría describir las clases que componen, que integran ese componente. Pueden existir relaciones de este tipo, es decir, el componente analizador. Esto se llama relación de delegación por medio de este puerto. Está ofreciendo una interfaz que solo hace uso de ella eh, este componente. Está indicando que este componente solo está conectándose con este componente interno de acá. Entonces puedo especializarlo tanto como yo quiera. Bueno, miremos un pequeño ejemplo, algunos ejemplos, algunos ejemplitos. Por ejemplo, un tema de ventas por catálogo. Podríamos tener un módulo de un componente. No es indispensable colocar este estereotipo, ya con el dibujito se entiende. O sea, es indiferente si lo ponen o no lo ponen. Se puede llamarlo pedidos. Podemos tener un componente inventario. Podemos tener un componente de gestión de usuarios o usuarios.
Y supongamos que los usuarios se validan por medio del sistema de Google, eh, o out de Google. Por ejemplo, el componente de Google, mire que entonces yo puedo diagramar componentes externos pues, sin necesidad de entrar a, en detalle, ¿cierto? Sí, escribiendo o out, Google o out, o out, sí. Por ejemplo, el componente de Google OAuth me ofrece una interfaz de conexión, de validación, llamémosla users, y el módulo, el componente, noten que a veces utilizo la palabra módulo componente, pues porque el componente por definición debe ser modular, entonces también pueden asociarlo a lo que es el concepto de módulo. El concepto de módulo pues es un componente. Este puede requerir, yo podría especificar que por aquí salimos por el puerto 80. Entonces está indicándome que el usuario requiere información de usuarios, de la validación de usuarios. No sé, podríamos llamarlo validación. Validación de usuarios. Eh, los pedidos, el inventario, ofrece información, ¿cierto? De stock o de disponibilidad, llamémoslo stock, que obvio pedidos, antes de hacer un pedido, debe ir a consultar el stock del inventario. Entonces mire que son funcionalidades que me ofrecen, se ofrecen por medio de la interfaz. Pedidos, requiere indicar, requiere registrar el cliente que hace ese pedido. Después usuarios, podría ofrecerme una interfaz de, de usuarios o listado de usuarios, el listado o búsqueda, search usuarios. ¿Qué pedidos requiere de esa interfaz? Pedidos, podría ofrecer una interfaz para reportes, por ejemplo, que por ahora no estamos haciendo explícitas de quién lo está necesitando. Eh, los usuarios podrían consultar los pedidos, entonces podría haber una relación al contrario, ¿cierto? Esto es una búsqueda. O bueno, lo podríamos conectar con esta interfaz de reportes, ¿cierto? Los usuarios podrían buscar los reportes. Me quedó feo, pero bueno, pueden hacer uso de esa interfaz de reportes. Yo lo puedo complementar también con puertos, ¿cierto? Podría tener puertos de conexión. Miremos otro ejemplo. Por ejemplo, un cajero automático. Yo podría tener todo un componente cajero. Este componente puede estar compuesto por otros componentes, por clases.
A diferencia de un paquete, recuerden que está diseñado para hacer agrupaciones, un paquete podría agrupar componentes, también podría agrupar clases. Regresando aquí al ejemplo del cajero automático, miren que el cajero automático se han visto cuando le están cambiando, le están metiendo plata, pues tiene una interfaz para el registro de dinero. Pero tiene otra interfaz para el cliente, ¿cierto? Para transacciones. Podría tener una interfaz para mantenimiento, hacer mantenimiento, para mantenimiento. Podría, no podría, yo creo que es indispensable, ¿cierto? Que él sí puede consultar la información del banco. Entonces mira que aquí estoy viendo banco como un gran componente. Estoy dando una idea de cómo podría, qué elementos de software están componiendo mi sistema. Entonces el banco me ofrece una información de cuentas y saldos, ¿cierto? Del cual el cajero requiere esa información. Eh, el banco se conecta con un componente que es el website, sitio web del banco. Pues el website, sitio web, pues este banco ofrece información. Este website lo podría eh, utilizar la información del banco, información. Este website podría hacer uso de, por ejemplo, un componente, no sé, un componente de correo electrónico. Podemos llamarlo, un ejemplo, javax.mail, componente específico, una librería. Entonces, la librería le ofrece una interfaz para interactuar con ella y el sitio web requeriría. Esa interfaz se puede llamar, por ejemplo, mail, para enviar correos electrónicos desde el sitio web. Eh, el cliente podría estar asociado aquí en los componentes del cliente. El componente cliente, más para ser exacto, debería estar interno de este banco, ¿cierto? Interno al gran componente. Entonces el banco requiere información del módulo de clientes. Como les indiqué, no siempre es una relación uno a uno, como en el ejemplo anterior. Pueden haber varias conexiones entre, mire que este módulo tiene estos componentes pedidos, bueno, tienen dos, una, dos, no siempre tienen que ser una a una. Bueno, notación básica de componentes, espero les sirva para sus diagramas de diseño. Y muchas gracias por su tiempo y espero les haya sido de utilidad este video. Muchas gracias.